Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en Desde la Azotea, aquí con el gran Quique Polanco. Yo soy Alberto Casari y estoy con María Alejandra Massa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Alberto. Hola, Quique, bienvenido a Desde la Azotea. Hola, muchas gracias. Bueno, hoy día Quique nos va a conversar de su muestra en el IBNA, del el pasado en Bellas Artes, cuando estuvo en China, y ya conversaremos con él. Este es Desde la Azotea, un espacio de charla y discusiones con artistas y demás operadores en el sistema del arte en Perú. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, especialmente en YouTube y en Spotify. Vamos, Quique. Vamos. Adelante. Desde la azotea. Desde la azotea. Desde la azotea. Quique, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido a Desde la Azotea. Muchas gracias, amigos. Ah, Dispuesto al interrogatorio. Al interrogatorio. Es una conversación. Conversa nomás, tranquilo. Oye, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Estás justamente haciendo una gran muestra. Te hemos justo agarrado en plena exposición, casi retrospectiva, ¿no? 20 años. Cuéntanos cómo ha sido esta muestra, el proceso de organizarla de 20 años y cómo fue. Mira, Alberto, no es una retrospectiva, es una muestra de 20 años de trabajo. 20 años. 2004-2024. ¿Y por qué me provocó hacer esto de 20 años? El año 2004 yo tuve una muestra grande, una antológica, en el mismo sitio donde estoy exponiendo ahora, en la misma sala, que cubría 1980-2004. Claro. O sea, 20 años. Y ahora estoy cubriendo los siguientes 20 años. O sea, estás haciendo semi-retrospectivas cada 20 años, más o menos. Pero no sé si llamar. No. Ya, digamos que pequeñas, Pequeña. pequeñas retrospectivas. Con las cosas que yo tengo, ¿no? No, esta vez no he pedido a nadie nada. Son las cosas. Ok, ya. Son todas cosas que tú tienes que no son de ok. colección. Son cosas mías y están a la venta, por si acaso. Claro, muy bien. Oye, y yo justo hablando de eso contigo hace unas semanas, te hablaba de que yo había notado, yo identifiqué 4 cuadros que los veía diferentes a lo que es lo tuyo generalmente, sobre todo ese paisaje de esta, no me acuerdo cómo se llama, la zona, el Alto creo que le llaman, no. Bueno, donde tienes unos tonos más grisáceos que es diferente al colorido tuyo, que es bien típico. Aquí optas por unas tintas más grises como lo que es realmente, Claro. ¿no? Y incluso vi que ahí estabas pintando también cierta arquitectura moderna que tú nunca pintas casi, porque lo tuyo siempre son las casas en decadencia, el centro histórico, eso, ¿no? Tú refieres a los últimos 4 cuadros del final de la muestra. Sí, esos. Que es un paisaje urbano, que es la subida al Alto Perú en Chorrillos. Eso, el Alto Perú. Eso. Que es a partir de una foto de Joaquín Liébana, que me cedió para que yo la trabajara. Después viene un letrero publicitario visto por esos de la carretera, Claro. visto por detrás. Y lo que a ti te ha llamado la atención seguramente es ese paisaje selvático que se llama Tierra Devastada, ¿no? También. Es los 4. lo que produce la minería ilegal, ¿no? En el Perú. O sea, Tierra Devastada, lo dice todo, creo, ¿no? Claro. Me preguntabas tú también que estaba pintando algunas cosas en cuanto a arquitectura más modernas, pero no. Básicamente, mi referencia para los paisajes urbanos es Barrios Altos y el Rímac, ¿no? Eso. Que es el lugar donde yo anduve muchos años, ¿no? Claro. Y bueno, eso. Pero hay otro cuadro que es el de la tormenta, que también me llamó la atención, que lo veo como un poco insólito en lo tuyo, ¿no? Que es esta tormenta en una playa. Sí. Es como tú bien lo has dicho, es una tormenta. El 23 y el 24, yo dije, voy a pintar lo que se me antoje, lo que me guste, lo que vea, lo que quiera.
por eso que sale la tormenta, ¿no? Claro. Hay dos paisajes que son fuera de Lima. Uno es que está en esa pared que se llama el Paseo de las Musas, En Chiclayo. que es en Chiclayo, que es un lugar verdaderamente alucinante, ¿no? Porque son como 10 cuadras con columnas dóricas, jónicas, triángulos del Partenón, Ajá. y atrás Chiclayo, ¿no? Claro. Entonces me llamó mucho la atención y bueno, Claro, pero mi interrogación era más que nada porque tú pintas cosas que son reales, tipo el Paseo de las Musas, que existe realmente, pero esa tormenta de esa playa no existe porque en la costa peruana no hay tormentas, o sea, claro, era una invención total, ¿no? exacto. Sí, Es tomada de una foto. Para mí la foto es el apunte que yo hacía en sí, los 70s, cuando un grupo de compañeros, tú los conoces a todos, de claro. Bellas Artes, decidimos mandar un poco al diablo la currícula de Bellas Artes, ¿no? Ujú. Que era muy tonta, ¿no? Era Sí, pasarte sí, bueno. 5 años dibujando calcos clásicos, al David, al Moisés. Entonces, ¿qué hicimos? Salir a pintar a las calles. Claro. ¿Quiénes eran esos compañeros? Yo no los conozco. Bueno, era yo, estaba el Fido, que ya falleció, Percy Herrera, el Colorado y el Caballo Cuenca. Entonces salíamos por todo Barrios Altos. Toda gente, que algunos ya no están, otros han desaparecido como artistas también, ¿no? Sí, pero bueno, decidimos tomar la calle, algo así por asalto. En esa época aún podías hacerlo. O sea, la Escuela de Bellas Artes se encuentra en Barrios Altos, en un sitio donde se empieza a poner peligroso, ¿no? 2 o 3 cuadras más allá ya es muy, muy peligroso, ¿no? Pero esta gente de la cual te hablo respetaban mucho a los alumnos de Bellas Artes, Mm. es más, nosotros nos sentábamos y empezábamos a dibujar lo que veíamos y se acercaban, nos preguntaban, muchas veces acabábamos en la primera cantina que veíamos tomando con ellos, ¿no? Mm. Entonces, no era tan peligroso, ¿no? Ahora, para robarte un celular, te meten un tiro en la cabeza y te lo roban, ¿no? En esa época lo que pasaba, lo más que podía pasar es que te asaltaran, ¿no? Pero no te mataban. Ya. Claro. Y ahora no sigues frecuentando esas calles entonces para pintar. Yo voy con mi mujer, siempre vamos a Barrios Altos porque nos gusta mucho. Ella es de familia de Barrios Altos, como es chino-peruana. Entonces, los chinos, los que primero llegaron todos, Claro. llegaron a Barrios Altos, ¿no? Mm. Entonces, bueno, siempre, cada vez que podemos, vamos. Y Lima para mí es la escenografía donde yo coloco, donde armo las escenas que yo quiero representar, ¿no? O sea, es el telón de fondo, Lima. Ya. Sí, yo lo veía más como la protagonista. O Eh, no tanto la protagonista. Los protagonistas son los personajes que están Mira, en esa escenografía. yo creo que Lima es también la gran protagonista y la escena, evidentemente que también, ¿no? Ya. Bueno, No, aprovechando sí. que estamos comenzando por la exposición, además que es pospandemia. Hay varias piezas que has dedicado, incluso hay una que se llama Pandemia y nos llamó la atención que tiene firma del 2019, pero no sé si es que la comenzaste en el 2019 y la continuaste hasta el 2021 porque le están inyectando las personas. Entonces yo decía, Ah. ¿será un asunto premonitorio o es que estabas trabajando en base a Mira, cada uno de los sucesos? el 2019, si no me equivoco, ya existía el COVID en China, creo, ¿no? Sí. Entonces, esta fue una muestra que me invitó la embajada china, a participar y el tema era la pandemia, el COVID. Mm. Entonces yo hice ese trabajo al cual tú te refieres. Ujú. Entonces quería ser lo más objetivo, lo más literal posible, ¿no? Porque uno se va, pero los cuadros quedan muchas veces, ¿no? Claro, Entonces quería dejar testimonio de lo que pasó, ¿no? Por eso que soy bien explícito, ¿no? sí. Hay collage de los científicos con un microscopio. No me acuerdo ese cuadro. ¿Está en la muestra? Sí, Sí, claro, sí. baja la escalera y a la Ah, izquierda ok, ok. el primer cuadro grande. Ya, ya. Entonces, lo sigue un collage de una mano con la vacuna ya Y una persona y una vacunada. persona vacunándose. Entonces,
como te digo y les repito, es muy literal. Quería que eso quede, no sé, pues si ese cuadro existe de acá a 80 años, que se sepa que en el 2019 hubo una pandemia que mató a muchísima gente, ¿no? Claro, pero la vacuna aquí llegó bastante después, ¿no? O sea, este cuadro... Sí, la vacuna, bueno, llegó bastante después, ¿no? Sí. No recuerdo exactamente qué año, Mm. pero todos nos tuvimos pues 2 dosis de Claro. vacuna, Sí, ¿no? No, la pregunta era para saber si había sido un aspecto un poco más premonitorio o más literal a esa realidad que ahora me lo estás No, aclarando, no. es más real. Como les digo, yo fui invitado para una muestra que se iba a hacer en China sobre la pandemia, Sí. de pintura. Entonces yo pinté el cuadro, pero nunca se hizo la muestra. Mm. Y lo otro es que hay elementos muy propios del resto de los cuadros que vi, que hay uno que es la representación de monstruos o fantasmas, siempre es como hay como una casa del terror. Sí. Y ahí en ese cuadro también está esa casa del terror, como la muerte con una cala. Me llamó mucho la atención la cala. Exacto, mira, ese cuadro fue un cuadro que nunca terminé. Entonces, como estaban pidiendo el cuadro ya, ¿no? No había mucho tiempo, entonces yo dije, voy a hacer algo sobre este cuadro, ¿no? Entonces es la entrada a un tren fantasma, ¿no? Donde hice entrada, encima yo le puse la representación del virus, del Claro. COVID, la muerte evidentemente porque mató mucha gente, ¿no? Claro. Sí. Y no sé si ustedes saben que el Perú fue el país que más muertes tuvo en Sí. el mundo por Sí. billón de habitantes. Sí, sí, sí. O sea, pésimamente mal manejada la pandemia en el Perú, ¿no? Sí. Claro. Y además de este cuadro, hay otros que también están más o menos en esa, con esta temática. No, Yo no vi otro. es el único. Ya, Es el único que trata específicamente sobre el COVID. ya. Ajá. Vale. Y bueno, lo que decías de este personaje, la muerte, justo te quería preguntar. Ese personaje, la muerte, que es la calaverita, un tipo con un disfraz de calavera, ¿no? Pero también Ajá. lo repites en varios, lo pones en varios cuadros en diferentes escenas, ¿no? Así también junto el loco, el que está con los brazos, con camisa de fuerza, o el cardenal. Las mujeres. Van siempre en diferentes cuadros, ¿no? ¿Por qué los repites? Los pones en diferentes situaciones. Claro, la muerte es un personaje que aparece en mi pintura desde mis primeros años en Bellas Pero Artes. hiciste un cuadro especial solo de él, digamos, una vez, ¿no? Me acuerdo. Una vez, Y que, ya la muerte, después lo que es la pusiste muerte solo, parada, claro. que lo tiene el micromuseo Es de, un clásico tuyo. de Bunting. Pero Exacto. es la muerte que parece como un luchador mexicano. ¿Es? Es un disfraz de la muerte, ¿no? No es una calavera real. No, Calavera real es la del COVID. es la del COVID. Pero Esa este ahí. es como un personaje un poco más pequeño. Disfrazado. Disfrazado. Es un personaje. Como una máscara es un per- mexicana, ¿no? Exacto, es un Ese. Y personaje. tiene una capa. Sí, Ajá. tiene una capa. Y Es un, tiene tacones. tiene una especie de tacones de. Sí. Pero la muerte, como les repito, es un personaje icónico en mi muestra, ¿no? Ujú. Entonces, como que yo he agarrado ese elemento y lo repito, ¿no? Porque la muerte es la misma, ¿no? Claro. Cuando se trata de utilizar el perro, utilizo un perro en posición muy Claro. agresiva, que es una foto de Pajuelo, Ajá. un gran fotógrafo peruano que se nos fue muy joven. Entonces, no me preocupa eso. El loco también generalmente es el mismo, Sí. el loco Calato, Claro, loco galán. caminando por Lima. Y bueno, Bueno, pero ahora que tú hablas de foto de Pajuelo, muchas obras tuyas parten de fotos de otros, ¿no es Ajá. cierto? sí, Y sí. algunas cosas son tuyas cuando ibas hace tiempo a hacer, digamos, fotos tú mismo o a hacer croquis, que ya no lo haces, ¿no? Ahora partes directamente de fotos. Claro, pero la gran mayoría de fotos de la ciudad son mías, Ajá. ¿no? Ah, Salvo muy que yo vea, como les decían antes, esta foto de Joaquín Liébana, Claro. a cual le escribí, le dije, oye, Joaquín, qué buena foto. Claro. ¿Me permites utilizarla? Y me dijo, claro que sí, será un Sí. honor que la uses, ¿no? Claro. Entonces, la otra, la del letrero por atrás, Mm. visto de atrás, es una foto de Carlos Troncoso. Ujú. Entonces, así, cuando veo una foto y me impacta mucho, esa la de los monstruos inflables, por ejemplo, Ya. es Esa una te la- foto que me mandó un chico, que ahorita ¿Sabes sabe- cuál es ese cuadro? Sí.
Sí. Sí, Es, sí, es sí, una lo vi. Semana Santa en el Cerro San Cristóbal, donde están estos, el Ujú. dragón, Sí, los... Globos Son tenía. los Son globos. globos. Sí, los vi. Globos con forma de Globos. monstruo. Esa me la mandó un muchacho a mi correo directamente y me dijo, maestro Polanco, ¿qué le parece esta foto? ¿no? Es que a ti ya te identifican. Esta es foto para Polanco, hay que Claro, mandársela. yo desde que vi esa foto dije, wow, su madre, qué tal foto. O sea, entonces dije, le dije, oye, te agradezco muchísimo y la voy a trabajar. Ujú. Así Sí, fue. hay una que es como en una terraza en donde se ve una proyección desde como, se ven como conos y luego edificaciones, unos edificios altos que hace como ese contraste. Esa es la que estoy diciendo, que es la Ajá. subida Ya. a Alto Perú en Chorrillos. Ujú. Entonces ahí está claramente, se puede ver los estratos sociales en cuanto a vivienda, ¿no? Claro. El Ajá. edificio al fondo, después viene El cambio de la el arquitectura. adobe va degradando y en primer plano ya el cartón, el triplé, Ujú. ¿no? Entonces Claro. no necesita mayor comentario esa foto, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, pero tú tienes como más de 40 años pintando ese tipo de arquitectura así de Barrios Altos, Rímac, algunas cosas de pueblos. ¿Nunca se te ocurrió, por ejemplo, tú viniendo de Miraflores, pintar Miraflores con tu estilo? No. ¿Ah? Jamás. No, ¿no? Mira, como tú dices, yo soy de Miraflores y cuando ingreso a Bellas Artes, que es de una manera también que me gustaría contarles, ¿no? O sea, Claro. yo trabajaba en esa época En un banco. de dibujante Ah, ya. técnico en geología y minería. Ok. Entonces un día sentado ahí en el tablero, viendo el periódico, veo un aviso, ¿no? Que dice, se comunica a los postulantes a la Escuela de Bellas Artes que tal día vence el plazo para presentar los documentos. Caramba, dije yo, ¿esto qué? La Mm. Escuela de Bellas Artes, fui, saqué mis papeles, me presenté al examen Ya. e ingresé gracias al Centro Federado de esa época, ingresé con 10.5 a la escuela. No, que medio punto a favor, medio punto a Yo ni me favor. acuerdo los puntos. Eh, ¿Se Era muy acuerdan? difícil. No sé ni qué puntos habrá tenido. Yo sí, porque ingresé gracias A la lucha de... a la lucha del Centro Federado, ¿no? Que los que tenían 10.5 ingresaban. Ah, ok, Entonces, ok. yo ingresé de esa manera, Ujú. Ya. con 11, Ah, digamos. ya. ¿Y por qué fue ese impulso inicial de inscribirte en esta prueba de arte? Porque Mira, es algo que debe estar en el subconsciente mío, que nunca lo he analizado mucho, pero eso tiene relación con algo que les voy a comentar también. Yo cuando tenía más o menos 10 o 12 años, iba mucho a casa de una tía mía que vivía en Chel, en Miraflores, Claro, yo me acuerdo. y al lado estaba la librería de la familia. Ahí es donde dejábamos los cuadros cuando Íbamos al parque. íbamos a... El- Porque vendíamos cuadros en el parque cuando éramos estudiantes. Claro. Y ahí ustedes dejábamos los estudiaron cuadros. juntos. Sí, Nosotros claro. hemos estudiado juntos, sí. En Sí. el mismo grupo. O Sí. sea, Ah, éramos un grupo grande de amigos y el único que terminó fui yo. Sí, sí, sí. Ahora, gracias a haber terminado es que me pude ir a China, ¿no? Porque yo obtuve una Sí, beca claro. china de posgrado. Pero bueno, yo iba siempre a escuchar música ahí porque mi tía tenía una rayola muy grande, esa de la época, ¿no? Ah, Y en mi casa no había rayola, no había nada de eso, ¿no? Entonces iba siempre y me hice amigo del joven que cuidaba a la familia, que se dedicaba a limpiar los libros, entonces yo lo ayudaba y con un plumero, feliz yo de limpiar los libros, eso, ¿no? Y un día veo un libro de Goya y me emocionó tanto que junté mis propinas y me compré a los 12 años un libro de Goya. Entonces, eso, más el aviso del periódico en la cual claro. pedían la documentación para los postulantes, yo veo alguna relación en eso, ¿no? Porque ¿qué niño de 12 años se compra un libro de Goya, no? Es Sí, sí, sí. como medio extraño, ¿qué te ¿no? llamaba la atención ahí? Lo compré porque Pero tú ya sabías quién era Goya. No No. sabía. Le llamaba la atención. Tenía 12 años yo. Ok. No sabía quién era Goya.
Y, Pero y- tu familia y al por- momento de revisarlo era el trazo, las temas, no recuerdas. Era la pintura, era Claro. la pintura de Goya que me emocionó, ¿no? Mm, Entonces es raro, pues que un niño de 12 años claro. es porque ya había algo, ¿no? Dentro de mí que... O sea, tú solo lo cultivaste, no tuviste, digamos, un impulso de parte de tu familia, tus padres. No, nada de no, eso. no, no. Yo más bien cuando ingresé me fui, me acuerdo, a Puerto Pizarro en el norte Ajá. a decidirlo, ¿no? Bueno, ¿Qué ya tal? ingresé a Bellas Artes No voy a Puerto Pizarro. a Puerto Pizarro y tengo que dejar el trabajo. Yo tenía un trabajo que ganaba bastante bien en esa época, ¿no? Pero tú también trabajaste en un banco. No, nunca, en un banco nunca. Me dijiste que habías trabajado en un banco un tiempito, Eh, ¿no? no, en un banco bueno. nunca. Yo he trabajado, mira, Tampoco fuiste marinero, ella pensaba No, que... pero sí quería hacerlo. Sí, ahí vamos, Ay, a- ay, ay, ay. ahí Sí vamos a quería ir. ser Ah, marinero, ya, sí quería. porque él sí fue marinero. Él ha viajado mucho. Sí, sí, entonces, ¿en qué claro. estaba, perdón? Estaba Que te fuiste a Puerto Pizarro a Ah, meditar. ya, bueno. Me fui porque tenía que hablar con mi papá y decirle, papá, voy a dejar la chamba y Ok. me voy a dedicar a estudiar pintura. Entonces ahí lo pensé y dije, ya, bueno, decidido. Llegué a Lima, hablé con mi papá y me dijo, ya, hijo, muy bien, si es lo que tú quieres, te ayudaré con lo que pueda, ¿no? Mi padre nunca tuvo muchos recursos económicos y me acuerdo que me daba 5 soles diarios para mi pasaje y en esa época almorzábamos en la Buena Muerte, ¿te acuerdas de la Buena Claro. Muerte? El arequipeño en el mercado. No, almorzábamos Sí. más que nada en la Buena Muerte. Un sol costaba un plato de aguadito de este tamaño, así. Claro. Un sol, imagínate. ¿Y te recuerdas de algún tipo de consejo que te haya dicho o comentario tu papá en ese momento? Mira, mi papá, su madre, mi abuela, había sido pintora aficionada. Ah, ok. Y no era mala. ¿Ah? Yo he visto cuadros de ella después y no estaban mal. Pero mi padre fue muy abierto en eso, ¿no? Decirme, mira, si tú quieres, yo te apoyaré en lo que pueda. Claro. Ya. No porque yo conozco de mucha gente frustrada que fue a decirle lo mismo que yo le dije a mi padre y el padre le dijo sobre mi cadáver, ¿no? Ya, ya. Artista, ¿qué Ya. cosa te vas a morir de hambre? De ninguna manera. La típica. Pero ya estabas tú de dibujante. Pero era dibujante técnico, que no tiene absolutamente nada Claro. que ver. Pero había una destreza, había cualidades desde el espacio, No ¿no? tiene nada que ver, no Sí, tiene ya. nada que ver. Se trabajaba con un aparato que se llamaba tiralíneas. Ajá, Claro, sí, es sí, que sé ahora todo cuáles es son. internet, todo lo hace. Pero No, antes se pero hacía yo a mano. sí tenía eso. ¿eh? Yo Era un- también el- estudié el- en llamaba esas el- escuelas de arte con Se llamaba Rapidograph. El tiralínea. El tiralínea. Tiralíneas loco. Porque no era el tiralíneas que tú conoces, era una cosa que se movía así. Ok. Como hacías curvas geológicas, Sí. entonces era algo que, ¿no? Mm. Entonces ahí estuve como 2 años, entré, mi padre me consiguió ese trabajo en el Ministerio de Energía y Minas, Mm. y antes los dibujantes se hacían pues, como cuando ingresé yo no sabía absolutamente nada, al comienzo, ¿qué hacías? Te dan a limpiar los planos, a enrollarlos, Fotocopia. cualquier cosa, poco a poco te iban dando trabajitos, hasta que un día Claro. ya tenía yo mi tablero y ya era dibujante, ¿no? Mm. ¿Y eran planos de la ciudad? No, ¿Qué eran? era Mineros de territorios. geología. Ya. Ok. Geología. Mira, el Perú está dividido en 40 cuadrángulos. Mm. Cada cuadrángulo no recuerdo exactamente cuánto por cuánto tienen, pero eso es lo que se hacía. ¿Qué cosa es un mapa geológico? Donde hay carreteras, puentes, curvas geológicas, ciudades, Mm. todo eso. Claro. Ah, genial. Oye, y del periodo, cuando entras a Bellas Artes, que tú dices que fuiste el único que terminaste, que es verdad, no había pensado eso, ¿qué rescatas de esa época tú, de tus estudios en Bellas Artes? Mira, yo lo que más rescato es haber conocido a muchos jóvenes como yo, porque en Ajá. esa época era un joven, pues no tenía Claro. 20 años, 21 años, que todos pensábamos lo mismo, todos queríamos ser artistas, ¿no?
todos queríamos ser Picasso, seguramente, sabe Dios qué, ¿no? Eso es lo que más rescato yo, más que la enseñanza. La enseñanza era muy rígida. Yo tuve, casi escasa, ¿no? mira, yo tuve un buen profesor que fue Miguel Ángel Cuadros, Mm. pero como yo era un poco rebelde en cuanto a lo que les contaba, que salíamos a pintar a las calles, entonces... Eso era con Izquierdo, eh, Pancho Izquierdo. no, te estoy hablando de pintura. Sí, Entonces Cuadros entraba al taller y iba de caballete en caballete, ¿no? Llegaba a mi caballete y se lo saltaba y como que yo no existía, ¿no? claro. Entonces, así me pasé los 5 años, ¿no? Ok. A la hora de pedir el título, que fue cuando yo me gané la beca china, me pedían algo, sí o sí tenía que tener título académico. Menos mal que en esa época, ¿te acuerdas que tanto se luchó en la escuela por el título? Porque antes no te daban nada, tú salías y punto. Entonces, cuando yo postulo la beca china, una vez que me la gano, ya trae tus papeles, pues, a ver, vamos a ver si cumples con los requisitos o no. Y ya estaban dando los títulos de egresado. Tenías que dar una especie de examen. ¿En qué consistía el examen? Lógicamente, para los pintores, en presentar cuadros, ¿no? Entonces fui, me presenté, y me pusieron 20. Salí con 20 en esa calificación. Claro. Excelente. Y me gradué. O sea, el único de todo el grupete nuestro, sí. Alberto, que terminó Sí, fui porque yo. me veo también. Oye, y bueno, después, cuando llega, ¿te acuerdas que venía Víctor Humareda a la escuela, ¿no? Entonces, muchos te han asociado a ti con Humareda, pero yo me recuerdo que antes de la llegada de Humareda, a nosotros nos gustaban unos artistas. A mí me gustaba Modigliani y a ti te gustaba, ¿te acuerdas? Maurice Utrillo. Exacto, el hijo. Y yo creo que Maurice Utrillo fue el que te empujó un poco al urbano. Al urbano. Claro. ¿Es así o no? Maurice Utrillo. En parte, ¿no? Claro. Pero antes quería saber algo. Esto que están hablando es que cuando estaban en primer año, segundo año. No sé. Segundo año, tercero. seguramente. Vale. Bueno, ya que hablas Modigliani, claro. A mí me gustaba Modigliani, yo a ti recuerdo, Utrillo. a mí me gustaba mucho Utrillo. Utrillo era un pintor Francés. francés, Ujú. alcohólico de los 9 años, Claro. hijo de Suzanne Baladón. Claro. Suzanne Baladón fue la modelo de casi todos los Sí. pintores impresionistas, pero también fue una gran pintora, Suzanne Claro. Baladón, Sí, buena, Sí. buena. Y como bien dice Alberto, Maurice Utrillo, a mí me gustó siempre, ¿por qué? Porque Maurice Utrillo Pintaba Montmartre, más o menos. o sea, pintó París, pero más que nada Montmartre, Ujú. ¿no? Entonces, probablemente eso también... Fue un detonante, ¿no? Yo Sí. creo que fue un Sí. detonante a que yo le prestara Sí. mucha atención a la arquitectura como tema. Claro. Mm, Sí. Después ya. vino Humareda y es otra cosa, ¿no? Pero Claro, Humareda, a ver, ¿cómo conocí yo a Humareda? Humareda desaparecía todas las mañanas muy temprano por Bellas Artes, porque él pintaba de 5 de la mañana a 7:30, 8 de la mañana, 8:30, ¿no? Pintaba muy temprano. Ajá. Entonces en Bellas Artes a Humareda no le daban mucha bola, Víctor, Ajá. porque Humareda era un tipo que andaba pues Desaliñado. desaliñado, Sí. riéndose siempre, bailando marinera. Medio loquito. Claro, yo lo conocí así, un día estaba en mi taller pintando y en eso ¡pum! Se abre la puerta así, pero fuerte, ¿no? Era Humareda. Y entra Humareda bailando marinera. Entonces yo dije, caramba, qué personaje ¿no? Y ahí me hice amigo de Humareda, ¿no? Sí, claro. Yo lo visité religiosamente 2 veces a la semana al Hotel Lima en La Parada, donde caminábamos, recuerdo yo con él, caminábamos por este inmenso lugar, ¿no? Él compraba trapos de colores porque bajo su caballete tenía una cantidad de trapos de colores. Eso... Le causó el cáncer después, ¿no? De todos los olores con los No, lo de los trapos de colores era para incentivar más la Sí, creatividad cromática, ¿no? Mm.
Bueno, Humarea vivió 30 años en un cuarto de 2,5 por 1,5, ¿Tú ¿no? no conoces Humareda? No. De nombre no has escuchado. Víctor Humareda Es todo un Sí, sí, personaje sí, en la sí, plástica de nombre peruana. sí, Sí, claro que sí. es un personaje muy importante, Sí, un expresionista puneño. sí. Entonces, Humareda, eh, en realidad, él sí hizo amigo mío también, Claro. ¿no? Porque yo tenía 21 años, ¿no? No, Entonces, y lo relacionan bastante con tu proceso creativo y tu sí, proyección de alguna manera. a, pe- a pesar de que, digamos, temáticamente no tenemos nada, ¿no? Cromáticamente, Claro. claro que sí coincido con él, ¿no? Como coincido también con Breuer, con el Bosco, Ujú. o sea, el expresionismo, mira, yo soy un pintor figurativo expresionista, Claro. ¿no? Entonces, todos los expresionistas o coincidimos en tener una cromática muy elevada o en la distorsión de las imágenes. Yo más o menos en los años 90 digo, ya no me interesa ya la imagen distorsionada. Mm, Quiero entrar a la figuración. Mm. Figuración, ok. ¿no? Entonces, a partir de ahí empieza a crecer mi color, porque ya no hay figura distorsionada, ¿te das cuenta? Hay una figuración muy Polanco, ¿no? Claro. También, ¿no? Pero figuración a las finales. Y mi cromática de ahí empieza a ascender, 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 hasta el cambio que tú has notado, ¿no? Que son cuadros de los dos últimos años, del Sí, sí. 23 y el 24. Mm, Hay muchísimo empleo del blanco, claro. o sea, Hay un cambio en la paleta de colores, en el tema Este, cromático. Blanco. mira, hay más que nada el ingreso del blanco a mi paleta. Ya. O sea, empiezo a trabajar un poco más los grises, pero los grises muy cromáticos, con mucho color, ¿no? Claro. Pero algo que me pareció sumamente interesante es haber llegado a colocar en la tela el blanco puro. Ajá. O sea, Sí, es ya verdad. mi pintura resistía agarrar el Sí, blanco y ponerlo porque puro. ahí había otro cuadro que tenía un cielo más como es la realidad, con bastante blanco, porque generalmente tus cielos son o rojos o amarillos o Sí, azules, exacto. ¿no? Pero hay uno que tira para blanco. Así es. Entonces, eso yo considero que ya ha sido una evolución después de pintar 50 años. Claro. O sea, el color es sumamente complicado. Humareda, yo, ¿qué le reconozco a Víctor en mí? Por ejemplo, muchas cosas. Primeramente, haberlo conocido, haber conversado con él, haber tomado manzanilla. Humareda nunca tomó alcohol. La gente pensaba que era un borrachín, Sí, parecía un borracho, pero era pero abstemio. nunca, abstemio totalmente. Entonces, él me inyectó las primeras inyecciones de color, ¿no? Imagínate qué personaje, ¿no? Mm. A un muchacho de 21 años, Humareda, que ya era un pintor famoso, ¿no? Y muy interesante este comentario que haces de los pañitos de colores para poder generar un estudio cromático. Claro, ese es algo que siempre recuerdo en su taller, su caballete y trapos de colores, que ¿dónde los compraba? En la parada. Yo cuando he salido a caminar con él, porque tomábamos manzanilla y después me decía, vamos a caminar un rato, y caminábamos, y hay una especie de descampado inmenso donde llegan todos los tricicleros de compro, periódicos, revistas pasadas, bueno, todos en esa época llegaban a la parada. Entonces él ahí compraba sus trapos de colores, que eran Mm. pequeñas telitas delgadas, seguramente sacadas de una textil, no, sobras, Sí, sí, pero, retazos. pero con colores, muchísimos colores, violetas, azules, celestes, amarillos, blancos, Mm. naranjas. Entonces él lo tenía bajo su caballete. Mm. Y es verdaderamente tiene un gran sentido, ¿no? Porque tú mirando eso te incentiva pues el color, ¿no? ¿Y tú cómo llegaste a tu paleta de colores? ¿Cómo te incentivabas? ¿Tenías Eh, alguna Mira, técnica en especial? desde el primer año de Bellas Artes, yo ya, no, te digo ahora, ¿no? Ya se notaba que lo mío era el expresionismo. Mi color siempre fue muy fuerte, muy malo seguramente en los primeros cuadros de primer año, No, ¿no? si hasta sus casas las pintaba uno, la fachada de la casa con unos ¿sí? colores fuertísimos. Sí, 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 sí. Entonces, siempre mi paleta fue muy alta, ¿no? Durante los 5 o 6 años
de mis estudios en Bellas Artes. Yo salgo en realidad el 80, porque el 81 fue la graduación. El 84, un día me llama mi hermana y me dice, oye, Quique, he visto unas becas a China. Ujú. ¿Por qué no postulas? Vi el periódico, saqué mis documentos, postulé y gané una beca a China. ¿En qué año? Del 84. 83 al 87. Ya. Ajá. Estuvo, Pensé que era del 84, es desde el 83. Fines del 83. Ya. Estuve 3 años y algo más. Sí, sí, ¿No? Verdaderamente una experiencia maravillosa, ¿no? Porque claro. yo llegué a conocer la China que todos alguna vez nos hemos imaginado, ¿no? China ahora, tú te vas a Shanghái, es Nueva Sí, York, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, Ese era chinos con uniforme todavía, ¿no? yo cuando llegué, aún los chinos se vestían de 3 colores: plomo, azul y verde. El uniforme Mao, con 3 colores. Los chinos no se atrevían a conversar contigo en las calles porque era mal visto que un chino conversara con un extranjero, ¿no? Yo tuve la gran suerte de viajar muchísimo por China, mucho, mucho. El primer año era el aprendizaje del chino, pero yo no soy muy talentoso para aprender idiomas, o sea, entonces el chino como que Lo yo dejaste, claro. lo abandoné y me dediqué a pintar, ¿no? Yo dije, bueno, yo he venido a ¿Y pintar cómo acá te comunicabas con tus profesores? Con pintura. Cuando yo llegué, bueno, el primer año, lengua. A mí y a otros más que también eran pintores latinos, nos pasaron por agua caliente, ¿te das cuenta? Ya, fuera, váyanse al Instituto de Lengua, al Instituto de Artes. Entonces llegamos al Instituto de Artes y me pusieron a mí en un taller de lo que vendría a ser acá 5º año, por ejemplo, donde estaban pintando desnudo. Entonces yo dije, no puede ser, yo no he venido a China a pintar desnudo. Entonces hablé con la agregada cultural de la embajada peruana a ver si podía hacer algo, si podía conversar con las autoridades de la escuela, ¿no? Ujú. Más caso le iban a hacer a ella que a mí, ¿no? Entonces, los profesores chinos le dijeron, bueno, ya, está bien, estamos de acuerdo. Entonces yo vivía en un edificio de 9 pisos, donde en el 4º y 5º creo que vivíamos los estudiantes extranjeros, y en el resto de los pisos los estudiantes chinos, ¿no? O sea, los becados chinos, ¿no? De provincias, de otras partes. Entonces, en cada piso había un lugar muy grande, donde había mesa de ping-pong, televisión, muy grande, que generalmente se ocupaba la gente después de estudiar en las noches, ahí se sentaban a ver televisión los extranjeros, ¿no? Entonces, ahí pintaba yo. ¿Y qué aprendiste de nuevo, digamos, en China? Bueno, aprendí a trabajar el papel de arroz, Okay. las tintas chinas, entonces, de vez en cuando... ¿Tu lenguaje cambió algo o no? Mira, yo me fui siendo un expresionista, ya expresionista el año fines del 83, y cambió la temática, porque yo soy un pintor que trabajo el lugar donde estoy, ¿no? Si yo viviera en París, pintaría París seguramente. Si estuviera en Roma, Roma, ¿no? Entonces, estoy en Lima. Entonces, la cotidianidad de Pekín. Exacto, la cotidianidad de Pekín. Eso es lo que hice. En algunas otras entrevistas has comentado que en China también aprendiste a dibujar el silencio. No a dibujar el silencio. Yo me fui, digamos, a ver... siendo un perro rabioso, digamos, ¿no? En pintura. Esa también estaba una pregunta que te tenía aquí por la persistencia del perro. Allá si te vacunaron contra la rabia. Si eras ese perro que está ahí. Claro, no es que me hayan vacunado, sino que el ambiente chino, la pintura china... Yo vivía en el centro de Pekín, como decir vivir acá en el Jirón de la Unión, ¿no? Uh-huh. A 2 cuadras de la Plaza Tiananmen, tenía grandes museos ahí de pintura clásica china, ¿no? Sí. Que es totalmente una maravillosa, ¿no? Sí. Maravillosa. Entonces, eso
me calmó, o sea, ya volví menos rabioso de China, ¿no? A eso te refieres con que abordaste el silencio, Sí, a sí, eso, sí. que ya no eras el perro furioso, Claro, sino que empezaste a calmar exacto. el Ahora, proceso y la sí, expresión. no es que haya abordado, ¿no? Sino que en China hay una corriente filosófica que es Ya, ya entiendo. relacionada con la teoría del silencio, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, ya, está El por ahí. silencio en el arte, ¿no? Entonces, que tú puedes hacer grandes cosas muy expresivas, pero sin necesidad de formar, Sí, sí, sí. de nada. ¿Te das Ujú. cuenta? Claro. Entonces, eso es muy importante en el arte chino, Claro. el silencio. O sea, tú tuviste también una formación no solo pictórica, sino filosófica de la cultura china que te... Exacto, Sí, sí, sí. exacto. Claro, sí, sí. Así fue la cosa. Oye, una cosa, volviendo un poco para atrás, yo siempre me quedé curioso de algo. Cuando terminas en el 1980, 81, yo ya me había ido, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y me desaparecí por Tú muchos fuiste años. el primero en partir, Sí. creo. Pero, ¿qué pasó en esa época? Se formó el grupo Huayco Sí, y todos eran nuestros amigos. sí. Tú que te habías quedado, ¿por qué no fuiste parte de Huayco? Porque yo llegué ahí, como estaba Charito Noriega, Sí. que ya no está con Armando nosotros. Williams, Juan Estaba Javier Salazar. William, Jorge Javier Salazar, Entonces, yo más que nada me acerqué a pedir un espacio Ajá. físico, ¿no? Acabé siendo parte de Huayco, pero Huayco ya había dicho, antes de que yo llegara, todo lo que dijo, ¿no? Porque Huayco fue un movimiento colectivo de arte muy importante que hubo en el Perú el año 80, 86, 87, 88. No menos. Mira, yo llegué en el 82, por ahí. yo llegué en el 89. Participé en muchas reuniones, estuve dentro del grupo, ¿no? Sí, porque ¿Huayco yo, en el 89 seguía existiendo? Sí. Sí, claro. Ah, yo claro. tenía entendido que sí había formado parte en algún momento. Por eso, cuando yo llego a Huayco, o sea, justo había un espacio al fondo pequeño, pero bueno, yo no tenía dónde trabajar, ¿no? Ujú. Entonces también pedí integrarme al movimiento, ¿no? Hubo una sesión y bueno, ya Polanco es el nuevo Huayco, ¿no? Ah, ok. Ah. Pero ya como te digo, ya todo lo importante, el retrato de Sarita Colonia en latas de Claro, pero leche, esas cosas colectivas tú nunca participaste. no, porque ya las habían hecho todas. Ya. Claro. ¿Y en qué participabas entonces en esa etapa de Huayco? Más que nada eran reuniones teóricas, pero ya los procesos creativos colectivos ya se habían dado Ya se habían dado, en el claro. grupo Huayco. ¿Y hubo algún cambio en tu obra durante ese periodo? No, porque yo ya estaba ya más formado ahí, ¿no? Es más, cada uno tenía su taller ahí. Yo me acuerdo cuando llegó Gam Glutier ahí, ¿no? Ah, ok. También como yo, venía de Nueva York Sí. y se le alquiló un espacio ahí. Ajá. Pero como repito, Huayco ya había dicho las cosas muy importantes que hizo, ¿no? ¿Ese espacio era en Barranco, en dónde? ¿Dónde es la estación ahora? Donde es la estación ahora, Claro. frente al parque, sí. Claro. Un lugar muy céntrico, una linda ¿Qué es La casona. estación es un sitio de música. De Ah, música criolla, más que nada, Sí, ¿no? sí, sí. Ok. Ah, pero Gam todavía tiene por ahí su taller, creo que se quedó por ahí. Sí. Bueno. Gam yo creo que está ahora en Arica, me parece, en una playa. Ah, no, sí, pero también tiene uno ahí, porque él vive a la vuelta, tiene otra casa por ahí. Él estuvo mucho tiempo en el Sí. Parque de Barranco. Ajá. No sé si seguirá ahí, Ujú. pero la vez pasada me encontré con él en mi muestra después de muchos años. ¿Verdad? Ya. Ahí está Gam. No sabía que era daltónico, Sí. como mi querido amigo Rafa León, que también son Ah, daltónicos. no me digas. ¿Sí? Y bueno, oye, y otra cosita, tú que tienes identificado todos tus cuadros, ¿tú tienes un cuadro tuyo preferido? Yo también tenía esa pregunta. ¿O cuál quisieras tú que quedara para la historia? Si Si tienes no es que preferido, es o sea, cuál quisieras que quedara llevarte para a la una historia. isla un cuadro tuyo, uno, Sí, o que resista algo en el tiempo, 100 años más o muchos más. el de la muerte. siglos. Bueno, espero que todos resistan, ¿no? Ay, sí, Y eso que me dice si tengo un cuadro preferido, ¿no? No sé. Dos o tres. Soy el padre de todos. O sea, Claro. No quiere sí, decir. claro que hay. No, pero no tienes uno así que esté al lado tuyo y dices, este es mío.
Mira, les tengo cariño y aprecio a todos, por igual. Probablemente hay unos mejores que otros, eso es evidente, Sí, ¿no? sí. Pero les tengo el mismo cariño a todos. Ujú. Ok. Yo tengo una pregunta y es, ¿piensas o has escuchado algunos cuestionamientos de parte del público que tu obra puede ser incómoda o provocadora desde las reflexiones y desde el color o las temáticas que transmite? Mira, esta muestra ha sido bastante comentada, he tenido artículos muy elogiosos de esta exposición, ¿no? Eh, el gusto del mercado del arte limeño hacia la pintura no va mucho con la explosión cromática, ¿no? O sea, Mm, está más ligado a la decoración, ¿no? Tan es así que actualmente, ya hace bastante tiempo, muchas decoradoras han tomado las riendas del mercado del arte, ¿no? Mm. Galerías casi ya no quedan ya. Sí, ya. claro, los jóvenes también están haciendo otras cosas totalmente Pero yo lo distintas. veía desde la perspectiva, no solamente, como te decía, del color, sino también desde la perspectiva conceptual y de los personajes y las temáticas que representan. ¿Tiene para ti algo de provocar al otro desde, no desde ese perro, sino un poco más? Desde luego que sí, desde Ya. luego que sí. Mi pintura, claro que es provocativa, ¿no? Yo trabajo con los sectores más marginales de la sociedad, Claro, nunca he hecho ninguna concesión ante el mercado. Mm, Este, de repente los cuadros que están referidos a los cardenales, hay uno con Cipriani, entonces por ahí algún católico mojigato puede haber opinado, ¿no? Que no le gustó. probablemente, bueno, mira, yo tuve el año, hace esto ya como más de 20 años, se hizo un homenaje por los 400 años de nacimiento de Santa Rosa de Lima. ujú, Entonces yo en esa época tenía, no recuerdo por qué contacto con el encargado de la cosa cultural artística del BCP. Éramos amigos. Entonces él me invitó, porque había visto este cuadro que se llama Trilogía, en una columna de la Catedral del Cusco, porque utilicé la Catedral del Cusco de una foto de la Catedral del Cusco que me gustó. Estaba Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, y abajo había un altarcito con Sarita Colonia. Sarita Colonia es una santa Popular. popular limeña, ¿no? Entonces, lo que me cuentan, y es cierto esto, no es falso. Una noche antes de inaugurarse la muestra, mi cuadro estaba en la catedral y el cardenal, en ese entonces Vargas Zamora, pidió ver la muestra, ¿no? Bueno, quiero ver la muestra, ¿no? Lo llevaron y cuando entró a la sala donde estaba mi cuadro, dicen que casi se desmaya, ¿no? Y mandó descolgarlo el cuadro. ¡Bajen eso! ¿Cómo es posible que esté acá? Sarita Colonia, ¡bájenlo! Así. Claro, me devolvieron el cuadro, o sea, nunca se exhibió, wow. pero ya estaba en el catálogo, estaba mi nombre, estaba todo, ¿no? Mm. Pero bueno, eso fue una censura Ujú. Pero que, todo eso trae publicidad, pues. no, ¿No? casi nadie dijo nada salvo Lucho Lama. Lama siempre. Lama, sí, Lama protestó, que cómo era posible, que esto, que el otro, y, y bueno, así fue la cosa. Ya. Fue- Y bueno, así como hay críticas que observan las obras, también hay críticas favorables. ¿Recuerdas alguna crítica favorable de tu obra? Mira, las mejores Que sea críticas, así, Es el wow. público. claro, el mejor crítico es el público, porque a mí lo que me interesa del público es que no lea el título, lo que me interesa es de que saque sus conclusiones, que ve, ¿no? Que se sienta vivo al ver mi obra, ¿no? Primeramente que se detenga, porque hay muestras que tú entras y te das la vuelta y sales, Claro. ¿no? Claro. Es más, había un impresionista que no recuerdo quién, creo que Camil Pizarro, que tenía una frase muy linda, que la recuerdo desde Bellas Artes. Quien esté apurado no se detenga por mí. Entonces,
Perdón, ¿cuál era la...? Críticas positivas que te hayan Ah, quedado bueno, o mira. marcado. Evidentemente que las mejores críticas que he tenido sobre mi obra ha sido esta última exposición, estos últimos 20 años. No me puedo quejar y quiero agradecer a todos los que se tomaron el trabajo de o de sentir mi trabajo y Claro. que hayan escrito cosas tan bacanes, ¿no? Sobre mi trabajo, ¿no? ¿Me comentas alguna de esas cosas que recuerdes? ¿Algún comentario específico? Bueno, en las redes sociales, ¿no? Más que nada. Están en las redes sociales todas, ¿no? Sí. En mi muro de Facebook ahí están todas. Yo, por ejemplo, le pregunté a uno, yo fui y le pregunté al observador, al señor que se encuentra en la sala, Sí. que cuál era su pieza favorita. Y Y me comentó que era una pintura en donde está un muro del Callao, en donde están representados los salseros. Ya. Me dijo, aquella pieza que es el Callao. Pero no es el Callao, ¿ah? Ah, mira, él dijo que era el Callao y No, yo le no. dije, sí, es el Callao. Me dijo, sí, son los salseros, pero es que me gusta aquella pieza. Es Barrios Altos. Ah, ya. Y el jirón exacto es el jirón Pomabamba, Mm. que no es un mural mío, ¿ah? Es un mural que ya estaba pintado ya, pero yo cuando lo vi, pucha, dije, nunca supe de quién era el mural, ¿no? Tampoco. claro. Pero no es el Callao. Sí, sí, Pero las personas se sienten identificadas con no, estos es que paisajes. justamente Sí, eso, totalmente. Polanco pinta lo que la gente quiere ver. Ujú. Entonces, yo por eso lo definí, Polanco es el pintor más amado por el pueblo peruano. Me lo han dicho varias Entonces, personas. porque todos se tiran al piso, o sea, Polanco, así, ¿no? Sí, Lucho te aman, Lama, te todos aman. lo aman. Sí. Sí. ¿Cómo Bueno, llevas eso? ¿Cómo llevas ese amor? esa Bueno, figura mira, pública. Yo en pintura siempre he tenido un perfil bajo, o sea, nunca, a ti te consta, Alberto, que nunca he estado metido en grandes cosas, ¿no? He estado dedicado a mi trabajo, ¿no? Yo tengo 50 años de pintor ya, ¿no? Entonces, es el tiempo necesario, ¿no? Yo recién por ahí veo una luz, ¿no? Pero la pintura es un oficio así de 50, 60, 70 años, no es que pintas 10 años y ya aprendiste todo, no. Mientras más sabes, se complica más la cosa. claro. Yo estuve mucho tiempo sentada en la sala. La disfruté. O sea, eso que tú deseas, en mí ocurrió. O sea, me quedé mucho tiempo pensando y en cada una de las piezas o las que me llamaron la atención mucho más rato. Y luego me senté y me sentí en las entrañas de Lima. Me sentí en las entrañas de Lima y yo tengo 9 años acá en Perú y me reencontré con María Alejandra cuando llegó a Lima. Y vi en las obras imágenes que para mí eran curiosidades y algunas extrañezas, porque vengo de Caracas. Entonces, encontrarme con estas estructuras y esas arquitecturas, más los personajes, y digo, wow, es Lima. Es esa Lima que yo encontré al principio y que en algún momento se me había perdido, porque como uno va andando, pues ya el ojo no es tan curioso como al inicio. Entonces, esa era la otra pregunta que tenía para ti. ¿Cómo conservas ese ojo curioso y hasta turístico, foráneo? Porque es muy particular y no es para mí no resulta incómodo. ¿Cómo resulta conservas el entrañable. ojo curioso? Me gustó esa. El ojo curioso. Bueno, mi Lima es una Lima nacida del alma, ¿no? Se siente. Como decía Antonio Cisneros, ¿no? A Polanco habría que buscarlo en algún lugar del alma, ¿no? Entonces, es cierto, de ahí sale mi Lima, ¿no? O sea, si se cayera Lima, no la podrían reconstruir a través de mi pintura, imposible, ¿no? Yo la primera vez que llegué a Barrios Altos, cuando estaba en los exámenes de ingreso, imagínate un muchacho que había parado en Miraflores, Barranco, por ahí, a veces, no sé, otro lugar, ¿no? Cuando aparecía en Barrios Altos, caramba, dije yo, ¿qué es esto? Qué loco, qué maravilla, me encantó, ¿no? Otros colores, otro todo, ¿no? Entonces ahí es que yo decido trabajar a Lima. Pero trabajar a Lima no de una manera formal, ¿no? Sino, te repito nuevamente esta palabra, ¿no? De una Lima nacida del alma, del corazón. Sí, y así la sentí, así sentí la muestra. Pero voy a insistir, ese ojo curioso se activa desde el alma, por lo que logro entender. Sí, ya, exactamente, claro. Exactamente. Y yo, mira, yo he bajado muchas veces porque he tenido entrevistas y todo, pero bueno, yo llegaba antes, ¿no? Y
y veía a la gente que miraba con mucho detenimiento mi trabajo, que se acercaban, ¿no? Entonces tú te das cuenta que sí, había logrado lo que todo, por lo menos pintor, quisiera, ¿no? Detener al público, que observen tu trabajo. La arquitectura, los personajes, hasta el pollo que estaba representado ahí. Y decía, qué curioso el pollo, ¿no? Con Sí. unos huevitos de color violeta. Claro, Lima es la escenografía donde yo desarrollo las cosas que quiero decir, ¿no? Ujú. Te iba a preguntar eso, ¿tienes archivo? ¿Tienes ordenado todo tu archivo No, yo personal? soy No, muy, bueno. muy desordenado, sumamente desordenado. Sí, sí. Archivo Pero debe estar, fotografías, Pero documentos. Sí, digital debe no ser, tienes, claro. digital. ¿Cómo? Digital. No, no, En, no, fo- no. en Yo diapositiva. soy muy malo en manejar la cosa digital. Pero dime una cosa, a ti tienes las ideas bien claras de lo que te interesa y lo que no, ¿no? Por ejemplo, a ti lo que se hace ahora, conceptual, así, Ajá. no te interesa, No me interesa, pero lo respeto. ¿Alguna nueva técnica que te gustaría explorar que no has explorado hasta el momento? No. Ya con la pintura tengo bastante. Ya, Pero yo observé que había piezas que tenían técnica mixta. Inclusive tenían como anexos en tela o fotografías cortadas. Claro, eso yo le llamo, no le llamo yo, eso se llama collage, ¿no? Ajá. Entonces, yo utilizo mucho el collage en mi obra. ¿Por qué? Porque me gusta enfrentar la realidad fotográfica con mi irrealidad pictórica, ¿te das cuenta? Claro. Ah, ok. Entonces, el producto es muy interesante, ¿no? Es un collage trabajado, no es que yo le saco una fotocopia y lo apego, ¿no? Porque no, eso a los 2 años ya deja de existir, ¿no? Yo lo pinto, pero de todas maneras es algo que es diferente a mi pintura, ¿no? A mi universo Así es. pictórico, la realidad fotográfica es otra. Claro. Entonces, el contraste genera una cosa interesante. Y también es como algunas de los personajes que están dentro de las obras o de las pinturas, los realizas aparte y luego los anexas, ¿o no? ¿Cómo? No te O he sea, entendido. dibujas aparte, por ejemplo, un gallenazo, Sí, ¿ya? sí. Y luego lo anexas a una obra más Sí, grande. sí. ¿Lo pegas? ¿O Sí. qué? No todo es collage tampoco, ¿ah? ¿Ya? Sí, no, estoy hablando Ay. específicamente de estas piezas que tienen esos Claro, anexos. mira, yo generalmente, ¿cómo empiezo? Ya, me viene a la cabeza qué es lo que quiero hacer, qué es lo que más me demora, ¿no? Racionalizar qué es lo que quiero hacer en esta tela que tengo en blanco en este momento. Mm. Entonces hago el diseño y de ahí viene ya la aventura del color, que yo no sé qué va a salir, ¿no? Trabajo sin boceto previo, sin nada, o sea, lo que me va dictando el corazón. Dale, ¿Hay masa. una línea continua, persistente durante todos estos años? Esto para cerrar. Sí. ¿Cuál es esa línea? Temáticamente es la ciudad, Ujú. su gente, que como vuelvo a repetir, es la gente menos favorecida de Lima. O sea, los barrios que yo trabajo son los barrios menos favorecidos también de Lima. Que no los conozco, pero Sí, los ya sentí. te vamos a llevar, Barrios te altos. vamos a llevar a almorzar a la buena muerte. No, Ya no existe. Ya ya. no existe la buena muerte. Ya. Y Eso, dale, el Bueno. color. esa es la línea. Claro. Y yo creo que también esa juxtaposición de realidades que está como latente. Claro, y en estos últimos 20 años de trabajo, como bien lo ha dicho Alberto, se puede ver la evolución de mi forma y mi color. Muchísimas todos gracias, invitados. Quique. Gracias, Quique. Gracias a Un ustedes. placer de tenerte acá. Un Gracias, gusto. amigos. Gracias. Chao. Ya Hasta luego. saben, nos siguen por las redes Adiós. sociales. Gracias. Chao, chao, Hasta chao. luego.